Hola, estamos nuevamente en estas reuniones y como siempre, bueno, se acuerdan que ya en estas últimas reuniones les quería repetir que, a ver un minutito que tengo, hoy estoy sin Sofi, entonces tengo que también admitir a la gente que está llegando. Después Mote se calma después de un rato. Recordarles de, bueno, hay muchas maneras para entrar en el camino del Dharma, es decir, este camino que está apuntando a un nivel de liberación personal, por supuesto, a un nivel también de uh, alcanzar el estado de total perfección, que es el estado de Buda, que en realidad es lo que somos nosotros, lo que pasa es que no lo podemos ver, pero más que eso no hay, digamos, eso es el pico, digamos, lo máximo a lo cual podemos llegar, porque ahí ese estado de Buda es el estado absoluto de la realidad. Lo hemos entendido que desde ese nivel es como que realmente vamos a poder beneficiar a los demás seres. Y bueno, una manera de entrar al budismo es porque uno quiere alcanzar eso, quiere liberarse y quiere también, digamos, eliminar su sufrimiento, eliminar también sus condicionamientos, etc. O por curiosidad también. Hay muchas maneras en las cuales alguien se interesa por el Dharma. Pero así como en este momento, al principio, uno está bastante confundido con cuál es en realidad la motivación principal por la cual vamos a encarar este camino, un camino que requiere mucha perseverancia, requiere mucha dedicación, esfuerzo, inteligencia, entrega, hay un montón de factores que si es que lo que realmente queremos es alcanzar ese objetivo, bueno, hay que tomar en cuenta. Y de entrada entonces, como en realidad dentro de todo el sistema, el aspecto de la compasión es absolutamente fundamental. Compasión y sabiduría son totalmente unidos y la esencia del camino budista es la compasión y la sabiduría. Y no podemos soslayar el aspecto de la compasión en aras de encontrar la sabiduría, porque bueno, nos enteramos a partir de esta información y demás que el budismo, realmente la vara del budismo en cuanto a la sabiduría es muy alta. Y eso quizás a nosotros nos atrae mucho desde un principio porque es todo muy nuevo. No es algo que realmente exista en nuestra cultura. Ese acceso a la investigación de la realidad desde un principio y la investigación de uno mismo también. Si uno mismo, que por supuesto nunca ponemos en duda de que existimos, el cuestionamiento es si realmente existimos como creemos que somos. Y eso el budismo tiene como algo que es fundamental, es decir, el estudio de la naturaleza de la realidad y de uno mismo es de lo que trata el budismo, porque lo más importante para un budista, que ya lo vengo repitiendo hace mucho, es conocer la verdad. A nivel convencional, por supuesto que hay una verdad que se presenta y que no la vemos realmente tal cual es, sino que la percibimos a través de un lente. Nunca este lente se retira, este lente directamente condiciona nuestra percepción y nuestra experiencia de la realidad. Es un lente que, bueno, técnicamente se lo llama la percepción kármica, es un lente que está condicionado por el resultado de nuestras acciones anteriores que han devenido, digamos, en este nacimiento como ser humano y por lo tanto el lente es el lente de la experiencia humana, nuestra naturaleza humana. Nunca cuestionamos esa percepción, sino que la tenemos y vemos y vivimos, tenemos todas las experiencias de nuestra vida, siempre filtradas por este lente. Y eso tiene también una cierta realidad, hay una cierta verdad que también se percibe a partir de ese lente y que en general también estamos confundidos con respecto a eso. Por eso hemos hablado de los sellos de la existencia, como que las cosas son impermanentes y que cambian constantemente, y que también
todo aquello que está, digamos, contaminado por justamente este lente, es que deviene en sufrimiento. Digamos que son como las fuentes, nos proporcionan, nos causan, nos producen sufrimiento. Mayormente son las emociones destructivas, como el odio, el apego y demás. Pero también está el aspecto absoluto de la verdad, y ahí es donde queremos encarar, porque sin conocer el aspecto absoluto, bueno, quizás mejoremos mucho en nuestra vida con este camino, porque es un camino que tiene aspectos terapéuticos muy importantes también a ese nivel dentro del lente, dentro de la experiencia que tenemos ahora. Pero realmente estaríamos desperdiciando esta enorme oportunidad de pasar a conocer realmente un nivel de verdad que trasciende la lente. Es decir, hay una posibilidad de quitar completamente este lente que filtra y ver las cosas tal cual son, sin ningún tipo de intermediación. Y a eso es a lo que estamos dirigiéndonos, porque con eso entonces sí, ya empezamos a vivir desde lo que realmente somos en nuestra verdadera esencia, y también percibiendo y experimentando la realidad ya desde esa dimensión, desde esa perspectiva, en la cual la ignorancia ya no tiene funcionamiento, porque se fue con este lente. Pero si buscamos esto en realidad para nosotros mismos, bueno, también es una posibilidad, y también es posible que alcancemos un nivel de liberación, porque el acceso a la verdad puede ser parcial, y con eso ya basta como para romper un poco este condicionamiento de la ignorancia, en la cual no sabemos bien por qué venimos y por qué tenemos que morir, por qué tenemos que envejecer y demás. Pero el acceso a la verdad también puede ser completamente pleno, y en ese caso entonces no aspiramos solamente a la liberación, sino que aspiramos a destapar, sacar aquello que cubre nuestra naturaleza esencial, que es perfecta, que es ilimitada, que es infinita, que tiene todas las cualidades sublimes, infinita compasión, infinito amor, infinita devoción, infinita empatía, etc. Y eso es lo que es el estado de Buda, es un estado totalmente perfecto, es omnisciencia, es sabiduría perfecta, eso es lo que realmente somos. En ese nivel no existe el conflicto, no existen los sufrimientos, no existe, digamos, es un nivel de paz, pero también de trascendencia, porque constantemente estamos percibiendo las cosas y a nosotros mismos tal cual son, de acuerdo al nivel absoluto. Ahora, cuando contemplamos la situación de todos los seres, que es la situación nuestra también, y cuando la empezamos a analizar un poco con ojos críticos, vemos que en realidad tanto nosotros como los demás seres no conocemos nuestra mente. Y nuestra mente es la fuente de felicidad, la fuente de sufrimiento, es la que realmente nos está impulsando a conseguir la felicidad, a tratar por todos los medios de evitar el sufrimiento. Así nos pasamos la vida. Y lamentablemente sin saber realmente cuál es la causa de la felicidad y tampoco la causa del sufrimiento. Entonces muchas veces utilizamos, y con el fin de encontrar la felicidad, recurrimos a ciertas acciones que, sin saberlo, producen sufrimiento como fruto, y viceversa también. Con esto lo que quiero decir es que desconocemos lo que es nuestra propia mente, y eso es un problema. Los demás seres también son iguales. No hay nada que nos diferencie con los demás seres humanos. Todos queremos ser felices, nadie quiere sufrir. Y lo mismo sucede con animales y con otros tipos de existencia que por ahora no podemos percibir. Pero basta con los animales y con los seres humanos, que ya hay un montón de seres que estamos en la misma condición. Entonces, la manera de entrar en el Dharma, la manera de entrar en el camino correcto, y que va a resultar en completamente la experiencia de lo que somos, es decir, ser un Buda, es únicamente desde este sistema budista, por supuesto, si desde el principio empezamos a cultivar mucho más empatía por la situación de todos los demás seres. Porque en realidad no somos distintos, nos impulsa lo mismo.
Todos queremos ser felices, los demás seres también. Yo quiero evitar el sufrimiento, los demás seres también. Todos estamos ciegos porque en realidad no conocemos la naturaleza correcta o absoluta de las cosas y tampoco conocemos las causas del sufrimiento y de la felicidad y por lo tanto estamos sometidos bajo este nivel de ignorancia. Y por lo tanto entonces ya al empezar a considerar los demás seres y de qué manera nos influencian a nosotros positivamente, de qué manera son tan importantes para nuestra supervivencia y para cada factor que constituye nuestro bienestar y nuestra felicidad, ya que si no, no podríamos vivir si no fuera por la contribución consciente o inconsciente de todos los demás seres, eso nos da pie a justamente empezar a desarrollar mucho más empatía con la condición de los demás y entonces seguir el camino budista ya lo encaramos no tanto como para una cuestión personal, sino que lo orientamos, no quiere decir que desde el principio lo sintamos, en la mayoría de los casos lo tenemos que generar manualmente, con dedicación, con un sistema. En algunos casos es muy automático porque hay gente que tiene una compasión muy genuina y muy natural y por lo tanto no tienen que dedicar tanto a cultivarla. Y entonces ahí es lo que cunde, lo que tenemos que desarrollar en nosotros es justamente a qué estamos aspirando. Y a lo que estamos aspirando, y eso es lo que tenemos que cultivar, es alcanzar la liberación, no solo la liberación, sino el estado de Buda, que es el propósito final de nuestra búsqueda. Alcanzar el estado de Buda es absolutamente sinónimo de encontrar y conocer la verdad. No conocerla intelectualmente, sino ser esa verdad, ser ese Buda, que es lo que siempre somos. Fuimos, seremos, somos ahora. Siempre somos un Buda y no nos somos conscientes de eso, que es una cuestión circunstancial, afortunadamente. Todo el budismo encara el propósito de todas las prácticas y nuestra dedicación al budismo es justamente despejar aquello que cubre nuestra budidad. No es más que eso. Es decir, el fruto ocurre por eliminación, no ocurre porque estamos adquiriendo cosas, no ocurre porque estamos generando una iluminación. O sea que eso es realmente la aspiración que tenemos que tener, es una aspiración totalmente altruista que se basa en el amor altruista, el amor hacia la alegría de todos los demás y compartir la empatía hacia la alegría y también la compasión, que sería la empatía de ser empático con el sufrimiento de los demás. Eso es lo que nos mueve y si lo cultivamos bien llega a ser un momento en que realmente es el motor, el único motor que persiste en todas las acciones que hacemos para alcanzar esa budidad. Finalmente, digamos, ese es el objetivo. Queremos iluminarnos, que por supuesto también nos beneficia a nosotros, pero el objetivo ulterior de todos estos esfuerzos que estamos haciendo es porque entendemos que desde esa budidad, desde ese nivel de iluminación completa, es la forma que podemos ayudar a los demás seres a también salirse de ese desconocimiento de su mente, encontrar su mente natural, que es el estado búdico, y alcanzar también el estado de completa liberación y completa iluminación. ¿Qué mejor manera de ayudar a los demás seres que enseñarles un camino, liderarlos hacia un camino hacia la trascendencia? Así como estamos nosotros ahora, como hemos recibido y recibimos de nuestros maestros que nos instruyen en ese camino. O sea que ahora, por unos pocos segundos, tratemos de cultivar en nosotros ese tipo de actitud altruista. No vamos a recitar ninguna oración ni nada, porque las oraciones en realidad la única función que tiene es que a través de las palabras y del sentido que ocurre a partir de esas palabras, eso tiene que gatillar en nosotros, evocar en nosotros un sentimiento. Bodhicitta es un sentimiento, el bodhicitta de alcanzar la iluminación es porque sentimos empatía, sentimos compasión. Y es con eso entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para alcanzar ese objetivo? Bueno, en este caso es participar de esta reunión. Eso será un granito de arena, pero
granito tras granito, probablemente podamos cultivar una montaña de arena, una montaña también de cualidades. Y estamos viendo entonces este texto de Atiya, el texto de Atiya que nos da una pauta de cuáles serían las mejores cualidades cuando estamos en el camino del Dharma. Y a veces la fuerza que tiene este texto es que en realidad a veces son cualidades, las mejores, son algunas que nosotros no tomaríamos en cuenta, porque creeríamos que las mejores cualidades son otras cosas, ¿no? Así lo hemos estado viendo hasta ahora, y estamos ya en el en el octavo, hoy sería el octavo. La mejor señal de logro es la disminución de los deseos. Hay todo un asunto con este asunto de los deseos, hay toda una cuestión con este asunto de los deseos, porque en realidad el deseo es quizás la aflicción, por así decirlo, la emoción, por así decirlo, el sentimiento, la sensación que más prevalece en nosotros. ¿En dónde ocurren los deseos? Los deseos se experimentan a nivel de nuestra mente y por supuesto que están conectados con nuestro cuerpo. El cuerpo también experimenta a partir de uno de los sentidos, es decir, el sentido táctil, es decir, del cuerpo, es que experimentamos deseos físicos, pero también hay deseos mentales de todo tipo. El deseo realmente cunde en casi todas nuestras experiencias diarias, más aún que las otras, lo que se llaman emociones aflictivas, como por ejemplo irritación o también celos, envidia, orgullo, apego y demás. De apego en realidad está unido también y es un pariente muy cercano del deseo. El problema del deseo no es el deseo propiamente dicho, sino que con el deseo y junto con el deseo siempre hay en mayor o menor medida, la presencia del apego. Pero eso ocurre en realidad en nuestra mente, aunque nuestro cuerpo también experimente deseo, satisfacción y placer. En última instancia, el que lo está experimentando es nuestra propia mente. Y la mente es algo que nosotros realmente tenemos constantemente, es algo que nos acompaña para bien o para mal, es algo que es continuo, que la hemos tenido siempre. En el budismo se dice que la hemos tenido desde tiempo sin comienzo. No es que comienza en el momento de nuestra vida, en el momento de nuestra concepción, sino que como es algo inmaterial, proviene de otra vida, y esa otra vida de otra vida, y así en un tiempo que sin comienzo. Hemos tenido infinitas vidas y el hilo conductor de todas estas vidas siempre ha sido nuestra propia mente. Es nuestra mente la que realmente experimenta todo tipo de situaciones, y en este momento, esta mente, y no quiere decir que siempre, está funcionando como una mente humana, que es lo que realmente somos. En este momento somos un ser humano. También un perro tiene una mente, y en ese momento, esa mente, en esta vida, ese perro experimenta su realidad y las cosas que percibe de acuerdo a esa mente de perro, es decir, tiene una lente kármica, la percepción kármica, que hace que funcione y experimente todo como un perro, de diferentes razas, diferentes también percepciones seguramente. Ahora bien, una de las características que tenemos nosotros como seres humanos y que realmente valoramos porque las consideramos que son importantes uno es la confianza. En realidad nos agrada la confianza, es parte de nosotros confiar en ciertas cosas, confiar en todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, está la confianza a un nivel muchísimo más práctico, confiar en un amigo, confiar en un negocio, confiar en la calidad de un producto, por ejemplo. Confiar en algún político, confiar en
Hay tantas cosas en las cuales confiamos constantemente. Sin darnos cuenta, eso es una forma de fe que es parte de nosotros. Nosotros sin confiar en algo sería muy difícil. A veces pongo el ejemplo de cuando entramos en el auto tiene 40 o 45 litros de un combustible de altísima peligrosidad. Y sin embargo ni pensamos en eso porque confiamos en el auto, prendemos y salimos andando. Confiamos en la computadora que prenda y que nos pueda hacer el trabajo que queremos hacer. Confiamos en el teléfono, el smartphone. Hoy en día, ¿quién no confía en su smartphone, no? A veces nos olvidamos del teléfono y caminamos 2 cuadras para atrás para buscarlo porque ya se ha vuelto como una especie de adicción la que tenemos con el teléfono celular. Pero todo eso está mostrando que parte de nosotros dedica o digamos reposa mucho en lo que se llama la confianza. Y otra característica que nosotros tenemos como seres humanos es que nos gusta controlar. Nos gusta controlar situaciones, no nos gusta que nos controlen. Quizás haya ciertas personas que tienen un carácter sumiso, que prefieren que se los controle, pero en realidad no nos gusta que nos controlen las situaciones, que nos controlen, que estemos condicionados tampoco. Adaptarnos a las condiciones es una cosa, pero no es algo que nos guste mucho. Por ahí nos gusta mucho más controlar situaciones, quizá controlar gente, controlar un montón de factores. Eso son la manera en que en nosotros confiar en algo y también controlar, podemos verlo en nuestra vida cotidiana, digamos, a un nivel bastante práctico. El problema es qué es lo que pasa con nuestra propia mente. Ahí es donde confianza y también tratar de controlar, ahí es donde perdemos. En realidad, en nuestra vida práctica, bueno, hay muchas veces que tenemos éxito en eso y podemos controlar algunas situaciones y podemos también confiar en gente, confiar en amigos, confiar en pareja, confiar en los hijos, hasta cierto punto, por supuesto, porque todo es muy impredecible también. Eso es una de las características de nuestra existencia, es que nuestra existencia es impredecible en términos absolutos. Nos sorprenden las situaciones porque no podemos predecir absolutamente todo. Sí, podemos predecir que si yo prendo el fuego, pongo agua, después de tantos minutos hierve. Ah, qué bueno, predije que va a hervir. Y si pongo un huevo, dentro de 7 minutos va a estar duro. También puedo predecir eso, sí, pero me estoy refiriendo a que globalmente, digamos, nuestra experiencia de la vida es bastante impredecible. No podemos fijar las condiciones de tal manera que estemos 100% seguros de que adecuando tal y cual condición vamos a obtener exactamente el fruto. ¿Por qué? Porque realmente la realidad que nosotros vivimos es una realidad muy resbalosa, es muy difícil de asirla, es muy difícil de fijarla, es muy difícil de predecirla. ¿Se acuerdan cuando Buda habló y dijo habló de las 4 nobles verdades, que fue la primera enseñanza que dio? Y dijo, bueno, las enunció primero, dijo el sufrimiento, después hay sufrimiento, después dijo que hay un origen del sufrimiento, después que hay una liberación del sufrimiento, que el sufrimiento puede eliminarse, pero que hay un camino, no es que simplemente podemos esperar a que se elimine así por sí mismo, por algún designio divino, o por una decisión de algún ser trascendente, no, el sufrimiento es algo que se puede eliminar, pero algo tenemos que hacer, y eso es el Dharma en este caso, el camino, porque el Buda pudo demostrar en sí mismo que conoció las causas específicas del sufrimiento y también conoció, al conocerlo,
un camino que puede eliminar esas causas y como fruto de esa eliminación, entonces está la cesación del sufrimiento y la experiencia de lo que llaman nirvana, es decir, nirvana literalmente más allá del sufrimiento, trascender el sufrimiento. Lo importante no es tanto el enunciamiento de las 4 verdades, sino la función de las verdades. Y ahí lo más importante es cuando dice hay que conocer el sufrimiento, no simplemente hay sufrimiento. Bueno, nosotros no conocemos realmente el sufrimiento tal cual es. Conocemos sí una forma del sufrimiento que es bastante la obvia, ¿no? La pérdida de un ser querido, perder el empleo, tener que cerrar el negocio por esta pandemia, enfermarse también con COVID y no saber si uno va a sobrevivir o no, todo eso son sufrimientos obvios. Pero también en nuestra vida, en nuestra existencia, desde que nacimos hasta ahora, hemos experimentado momentos de felicidad y en realidad todos los esfuerzos que hacemos los hacemos en aras de ese tipo de felicidad. Es un tipo de felicidad que es bastante pobre en cierta manera, pero que bueno, tiene sus momentos de fulgor, momentos de alegría, momentos que bueno, son suficientes por lo menos como para seguir adelante y luego de que esa felicidad cambió, entonces bueno, estamos siempre con algo, una búsqueda de algo nuevo, porque estamos buscando ese tipo de felicidad. Y lo que Buda dice es que esa felicidad que nosotros llamamos mundana, por estar viciada, digamos, estar contaminada por la ignorancia, no saber exactamente cuál es la causa del sufrimiento, también está afectada por la causa del sufrimiento. Y eso entonces deviene en que esa experiencia de felicidad también es incierta, es inasible y también es impredecible. ¿Por qué? Porque cambia constantemente. Es el sufrimiento del cambio. Ese momento de felicidad nunca perdura. Siempre en algún momento se vuelve viejo, se aja, nos aburre y buscamos alguna otra cosa. ¿Quién no experimentó eso? Entonces, esa felicidad por la cual nos afanamos toda nuestra vida es de dudoso calibre. Vale la pena, en realidad, afanarnos y dedicar todos nuestros esfuerzos para conseguir esa felicidad o conseguir aquellos aspectos que creemos que son la fuente de nuestra felicidad. Y en ese sentido, el materialismo a nivel de materiales, de cosas, adquisición de autos, de casas, de pareja, de todo tipo de cosas que son materiales, que se nos presentan a nuestros sentidos en una forma bastante material, ¿no? Es decir, el progreso y todo lo demás. Pero en realidad es impredecible y es incierta. Entonces, esa incertidumbre, que sea impredecible, eso es también una forma de sufrimiento. Entonces, nuestra mente en realidad está afectada por todo ese tipo de cosas. Y no podemos controlarla justamente porque es impredecible y porque nuestra vida y nuestras experiencias y todas las cosas que se nos presentan como un mundo aparentemente externo, porque es así como se nos presenta, bueno, no podemos controlarlo. No lo podemos controlar porque justamente las cosas tienen su propio ritmo, sus propias causas, sus propias condiciones y son impredecibles y por lo tanto eso también es una causa de frustración con respecto a nuestra propia mente. Quiere decir que ese aspecto de confiar en nuestra mente, bueno, no es algo tan confiable, porque nuestra mente en realidad a veces nos sorprende y nos causa muchos estados de ánimo que no nos gustan, así como también nos causa estados de ánimo que nos hacen sentir bien. Esta mente en realidad tiene sus aspectos, para bien y para mal, como dije al principio, tiene sus aspectos que son positivos también. Y tiene sus aspectos que realmente no contribuyen a nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, como producto de no poder confiar en esa mente y no poder tampoco controlar esa mente, porque honestamente no la podemos controlar. Olvídense de
controlar las cosas y confiar en las otras cosas. Eso hasta cierto punto lo podemos lograr, aunque desde ya, como hemos visto, al ser todo tan impredecible, tampoco son fuentes, digamos, o bases que justifiquen nuestra confianza y también son incontrolables. Pero ahora estamos abocándonos a que nuestra relación con esta mente que siempre tenemos, y es constante, está constantemente fluyendo, nunca podemos hacer una pausa en esa mente, como así podemos con un grabador o con esta reunión o con cualquier cosa. No le podemos poner una pausa. Está constantemente produciendo todo tipo de productos de esa mente. ¿Por qué se producen? Bueno, porque tenemos muchos hábitos que se producen en forma de pensamientos, algunos agradables, pero pensamientos que muchas veces gatillan emociones. Esta mente es la que nos causa situaciones de temor, miedos, inseguridades, o también, bueno, esperanzas, expectativas. Y en todo eso entonces caemos en un nivel de temor y de expectativa, pero realmente no podemos confiar, porque son simplemente expectativas. No podemos confiar que no nos va a ocurrir aquello que estamos temiendo. Quiere decir que realmente estamos viviendo sin tener una base. La mente no nos está proveyendo de una base confiable. ¿Por qué? Porque no la podemos controlar tampoco. Entonces lo que hacemos es, justamente como es una base que no es confiable y es una base que no podemos controlar, entonces, en general, esta mente que juzga, esta mente que también evalúa, esta mente que también separa constantemente aquello que percibe, se queda simplemente las cosas que percibe por su manifestación primaria, por así decirla, nunca cuestiona si aquello que estamos percibiendo, esta realidad aparente, es lo único que hay, o hay una realidad verdadera que está justamente también acompañando esa realidad aparente, pero que nos está vedada. Y esa diferencia hace que siempre estemos instalados en la realidad aparente. Esa es esta mente también nuestra, que está funcionando con ese filtro, el filtro de la ignorancia, que hace que nos quedemos en que todas nuestras experiencias se remiten a aquello que percibimos por los sentidos. La realidad que percibimos con los sentidos, interpretamos con esa mente a partir de ese lente, de la ignorancia, y ahí nos quedamos. Y dentro de ese esquema, entonces, vivimos. Y formamos una zona de confort, que está sustentada simplemente por hábitos. Es decir, esta zona en la cual siempre estamos instalados, es una zona que se ha formado por hábitos a partir de continuamente percibir a través de este lente, y en realidad lo único que cunde en esa zona es que nos acostumbramos a ella y nos refugiamos en ella constantemente. Cuando pensamos en Siddhartha, el príncipe que abandonó el palacio, entonces, bueno, la, digamos, presentación habitual, digamos, o más elemental que se da, es que abandonó el palacio porque, bueno, vio que había sufrimiento, que había nacimiento, que había muerte, que había esto y lo otro, y él renunció a los placeres del palacio, porque no podía admitir una vida que estuviera tan condicionada como la que tenemos todos. Envejecer sin querer, pero nos viene a todos, a menos que muramos jóvenes, que tampoco es deseable. Estar enfermos y también morir. Es decir, esas son condiciones que nadie escapa, nadie. Lo único que hacemos es no pensar en ellas, pero a Buda no le bastó con eso, al príncipe Siddhartha. Entonces, el mensaje es que abandonó los placeres
una vida totalmente privilegiada que tenía el palacio, porque su padre lo quería privilegiar para que no cuestionara justamente estas características de la existencia, ya que un astrólogo le dijo que si se dedicaba al camino espiritual iba a ser un enorme maestro, que iba a liberar a muchos seres y beneficiar a muchos seres, pero que si se dedicaba al palacio iba a ser un gran emperador. Él, el rey, quería que fuera un gran emperador. Pero a Siddhartha no le interesó eso. Entonces uno dice, bueno, abandonó el palacio y se refugió en esa práctica ascética y abandonó los placeres, abandonó justamente los deseos, que es lo que en este momento vamos a tratar, o estamos encaminándonos a eso, ¿no? Pero en realidad, cuando uno investiga un poquito más a fondo qué es lo que movió a Buda, es que no digamos, se reveló a instalarse en esa zona de confort, una zona de confort con respecto a la relación que tenemos con nuestra mente, a la cual no podemos controlar y por lo tanto tampoco en la cual podemos confiar. Y entonces, eso es lo que se llama la verdadera renuncia. Renunciar a esa zona de confort que nos provee esta mente que es muy inestable, es muy cambiante. No es una buena base para confiar. Entonces, justamente, toda esta gente que abandonó su palacio, no solamente Siddhartha, también estaban muchos maestros en la historia del budismo, Guru Padmasambhava, Atisha, Shantideva, eran todos también de familias reales y todos abandonaron. Y lo abandonaron no por una cuestión de ser irresponsables, sino querer asumir su rol frente a la sociedad, de convertirse en rey, y de ahí, desde esa posición de rey, ayudar a sus súbditos, sino todo lo contrario, es decir, relacionarse con su propia mente para amigarse con su mente, para controlar su mente, para realmente develar cualquier misterio que existe en esa mente, que tenemos todos, y si era posible también develar esos misterios. No simplemente respaldarse en, una explicación de lo que es la vida que alguien nos dio, como han hecho todos los grandes profetas de las religiones, incluyendo Buda, que nos dan una explicación. En el caso de las religiones teístas, que Dios creó al mundo, nos creó a nosotros y nuestra vida está dirigida a eventualmente ir al paraíso y ver a Dios, y etcétera, supongo. En el caso de Buda, que somos todos un Buda, pero también es algo que nos dijo Buda, pero que tenemos que realmente ver y comprobar y vivenciar. Es simplemente una información que se nos da. Pero en realidad hay un gran misterio en todos nosotros que es qué es lo que realmente somos. Y eso es posible de develar ese misterio o no. Entonces, toda esta gente en realidad renunció a instalarse en esa zona de confort, que lo único que realmente proveía como una constante en todas sus experiencias es la permanencia de esa ignorancia, de no saber qué es lo que realmente somos, y en base a eso entonces estar confundido, porque algo tenemos que asumir, y se asumen cosas que no condicen con la naturaleza de la realidad. Entonces asumimos este yo como que es algo que existe en forma real, concreta, y asumimos el mundo como que también es algo que existe en forma independiente, que tiene una existencia inherente, independiente de nuestra percepción. Eso es nuestra mente actual, por más que realmente demuestre enormes logros a un nivel material, a un nivel relativo, como es la ciencia y las cosas que se logran a través de la ciencia, como es esta transmisión que estamos teniendo, todo lo que ocurre a nivel cognitivo en esta mente que está filtrando, que filtra sus experiencias a partir de este lente, a la luz de lo que significa la sabiduría búdica, todo lo que percibe es incorrecto. Es una cognición, es una percepción inválida que no se la puede convalidar a partir de filosofía y no se la puede convalidar a partir de la experiencia contemplativa. ¿Por qué? Por el hecho de que todo lo que estamos percibiendo y que creemos que es como es, bueno, eso es incorrecto.
porque justamente reificar y darle realidad a las cosas ya de base, eso es un error. Y percibir todas las cosas en términos de sujeto y objeto, en ese dualismo, eso también es un error. Y no hay ni un instante en nuestra experiencia que escape a esas restricciones del dualismo y de la reificación, que son parientes, ¿no? Es lo mismo. Si reificamos yo y el otro, automáticamente somos entidades separadas. Y eso es el dualismo. Si percibimos todo lo que percibimos como es algo que externo a nosotros, es porque estamos reificando. Entonces, dualismo y reificación son como el huevo y la gallina, ¿no? En realidad, no sé si como huevo o la gallina, pero digamos uno depende del otro, los dos son la misma cosa mirada de distintos puntos de vista. Esta mente entonces, que realmente nos provee una zona de confort muy dudosa calidad, porque en realidad si vemos críticamente desde que nacimos hasta ahora, no podemos decir que podemos estar muy satisfechos con la performance de esta mente, no podemos decir eso. Si no, no estaríamos hoy en esta reunión, no estaríamos buscando un camino espiritual que nos satisfaga, un camino espiritual, porque hemos logrado ver que las cosas son fútiles, que las cosas están vacías, que las cosas son huecas, que no vale la pena tanto dedicar las energías que nos restan de aquí hasta que no estemos más, buscando estas fuentes de felicidad que ya nos han demostrado que no funcionan y que no son tan fidedignas, digamos, por así decirlo. Entonces, por eso estamos en un camino espiritual. No estoy hablándole a gente que no ha experimentado la insatisfacción. Y la insatisfacción surge porque ya hemos dudado en nuestra percepción habitual. Entonces, esta zona de confort, para mantenerse en esta zona de confort, y para obviar esa falta de control y obviar también esa falta de confianza que podemos tener en ella, en nuestra mente, entonces al estar instalados en esa zona, lo que sucede ahí, entonces es que nos entumecemos. Perdemos la claridad inquisidora de nuestra mente, esa claridad aguda, que es una claridad, una manifestación de nuestra sabiduría búdica, que es lo que funciona a un nivel en nuestra mente y que permite que conozcamos las cosas. Porque mal que mal, la mente que tenemos conoce, no deja de conocer, no deja de sentir, no deja de emocionarse, no deja de juzgar, no deja de catalogar, no deja de validar, no deja de descartar. Esa mente entonces es lo que tenemos, pero al hacerlo así, estar constantemente en la distracción y dar rienda suelta a todas las emociones que tenemos, entonces al estar constantemente en esa zona de confort, cuya parte también manifiesta en nuestra experiencia es ese entumecimiento que ocurre a partir de las emociones que surgen, los pensamientos que surgen y el pensar constantemente. Al pensar constantemente nos olvidamos de que no podemos controlar la mente, nos olvidamos de los misterios que aquejan a nuestra experiencia, nos olvidamos de esa búsqueda, perdemos la claridad, esa facultad enorme que tiene nuestra mente humana, inquisidora, una mente que podemos utilizar como para realmente abordar el descubrimiento de si realmente es un misterio o si ese misterio de nuestra existencia se puede develar o no. Y ese entumecimiento en realidad está ocurriendo mayormente porque nos deja llevar las emociones, estas emociones, así como el deseo. De todas las emociones aflictivas, el deseo es la que más constante, más persistente está en nuestra propia experiencia de vida, de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. A veces, por ejemplo, tomemos las otras emociones, no estamos durante todo el resto, todo el día, no estamos afectados muy frecuentemente por la ira, por ejemplo, ¿no? Por el enojo. No sé, hay gente que sí, porque tiene ese carácter, pero en general tampoco estamos constantemente afectados por los celos o por la envidia.
o inclusive por el orgullo, porque por ahí no estamos metidos en eso, viéndonos a nosotros con tantas cualidades. Pero el deseo es constante. Fíjense lo que es nuestra civilización de consumo. Esta sociedad de consumo, el progreso a los cuales hemos llegado, que es gracias en realidad a ese deseo. Es decir, el deseo produce cosas buenas, produce cosas malas. Si vemos en la historia, hace 100 años, el progreso de la medicina era un progreso que realmente era muy poco comparable a la medicina de hoy. Los descubrimientos a nivel científico, a nivel de aparatos que nos producen confort y todo lo demás, todos esos descubrimientos que utilizamos para mejorar nuestra calidad de vida, la calidad de vida tiene mucho que ver con el deseo. Cuando hacemos una taza de té, está el deseo. Cuando nos comemos un helado, está el deseo. Cuando leemos una novela, está el deseo. El deseo realmente es como que es lo que rige nuestra vida. Lo primero que encaró Buda en las primeras enseñanzas que dio, hasta el segundo giro de la rueda del Dharma, eran enseñanzas que estaban más bien enfocando cómo contrarrestar el deseo. Por eso es que se organizó la orden monástica, y dentro de esa orden monástica, entonces la mayoría de los votos son como antídotos para contrarrestar el deseo. El problema del deseo no es el deseo en sí mismo, sino el apego que viene aparejado con el deseo. El placer que nos da el deseo, el placer no se trata de el placer es algo que tiene un fin, pero el deseo es muy difícil de que tenga un fin, porque pertenecemos en toda la diagramación, digamos, de seres que estamos viviendo en lo que se llama samsara. Hay lo que se llaman las 3 esferas. Están las esferas del deseo, después la esfera de la forma y la esfera de la no forma. Somos seres que en realidad estamos constantemente alimentados por el deseo. Desde la mañana hasta la noche, en la comida que hacemos, en los tragos que tomamos con amigos, en las discusiones que tenemos, en las conversaciones que tenemos, en el amor que sentimos, ahí el deseo está constantemente presente. No quiere decir que tengamos que sentirnos mal porque tenemos deseo, bueno, es parte de nosotros. Pero tenemos que tener cuidado con el apego, porque realmente, como dice Saraja, basta en el más mínimo apego para mantenernos amarrados al samsara. Cuando hay apego, entonces es una garantía de que está el dualismo y está la reificación. El deseo sin apego, o la pasión sin apego, se acerca mucho más a la compasión. Entonces, cuando hablamos de logro, como dice acá Atisha, el mayor logro en el camino espiritual es que los deseos disminuyen, o que el deseo disminuye. El mayor logro no es tener clarividencia, el mayor logro no es, tener siddhis comunes. A un nivel de avanzamiento, de avance en nuestro camino espiritual, ¿de qué manera se va manifestando? ¿De qué manera se van manifestando los progresos que hacemos? Bueno, naturalmente nos volvemos seres más simples. Quiere decir que nuestros deseos disminuyen. Para ser un verdadero bodhisattva, realmente tenemos que vivir una vida bastante simple. La simpleza no significa entonces regalar todo lo que tenemos, sino significa simplificar nuestra vida. Porque si queremos dedicar nuestro tiempo a beneficiar a los demás, a practicar las paramitas, que es lo que va a seguir en los próximos reuniones, no podemos ir teniendo miles de actividades. Porque si tenemos parte de nuestro renunciamiento, y acá viene el tema del renunciamiento, el verdadero renunciamiento, como me referí recién, de Buda o de Siddhartha, de Atisha, de Shantideva, de Padmasambhava, de todos estos grandes maestros, el verdadero renunciamiento es renunciar a instalarnos y a persistir en esta zona de confort. O como el Dalai Lama lo dice en otras palabras, que es exactamente lo mismo.
El verdadero renunciamiento es renunciar a permanecer en la confusión de la ignorancia, que es la que sostiene esta zona de confort, que nos embauca, que constantemente nos engaña, que nos decepciona también. Esta zona de confort realmente se sustenta porque estamos entumecidos porque estamos constantemente distraídos, guiados por el deseo, guiados por las otras emociones aflictivas y realmente embaucados, porque es muy fácil tener una satisfacción inmediata cuando satisfacemos un deseo, sin darnos cuenta de que recurriendo siempre a la satisfacción de un deseo, estamos plantando otra semilla para que recurramos a la satisfacción del próximo deseo de la misma manera. ¿Cómo vamos a solucionar nuestro problema de la zona de confort y salirnos de esa zona de confort si realmente siempre estamos apelando a las mismas herramientas? Creo que Einstein decía, si queremos cambiar algo, no podemos siempre recurrir a los mismos instrumentos para ver que un cambio ocurrió. Tenemos que cambiar también los instrumentos, o no me acuerdo muy bien si lo dijo en esas palabras, pero las causas tienen que cambiar. Entonces, ese entumecimiento que genera nuestras emociones aflictivas, y en este caso el deseo, porque realmente el deseo viene con apego. Y cuando decimos, por ejemplo, que deseamos la felicidad, eso es deseo, por supuesto. Nadie desea el sufrimiento. Pero en realidad lo que estamos deseando es liberarnos del sufrimiento, o sea que también ahí es como se manifiesta el deseo. Somos seres en la cual realmente el deseo es importante. El más importante, por supuesto, es la ignorancia fundamental de reificar todo y de hacer que todo se experimente en términos dualistas, pero ya que está en ese sistema dualista instalado en nosotros, entonces ahí, de todas las emociones aflictivas, la que más constantemente está instalada en nosotros y que podemos percibir si prestamos un poco de atención, es el deseo. Y ahí viene el tema del renunciamiento. Por supuesto que el renunciamiento fundamental, el más válido de todos, el que realmente nos va a ser el motor que nos lleve a la iluminación y a la liberación, es ese. Es el deseo de salirnos de esa zona de confort que hemos edificado a partir de familiaridad, que está sustentada en la confusión de la ignorancia y a la cual nunca cuestionamos porque estamos entumecidos con la distracción, con el pensar, con generar ideas, situaciones, ver videos nuestros mentales que nos dan satisfacción, recordar cosas que tendríamos que haber resuelto de alguna otra manera. ¿Saben? No hace falta que la describa porque todos sabemos lo que significa la distracción. Pero cuando estamos distraídos en toda esa zona, entonces no podemos ver que estamos bien instalados, bien acostumbrados a la zona de confort y en la cual nos refugiamos siempre, porque es lo que más conocemos. Lo que el budismo dice es que podemos trascender, podemos eliminar esa zona de confort, podemos cambiar, salirnos de esa zona de confort y entrar en una zona que no está sustentada por la confusión de la ignorancia, sino que ocurre en la plena vigencia de la sabiduría. Y sabiduría significa no conocer todas las enseñanzas de Buda, no, significa ser conscientes del estado natural de la realidad, ser conscientes de nosotros, nuestra naturaleza esencial, trascendente, búdica, como la querramos llamar, que por otra parte recuerdo que no pertenece solamente al budismo, sino que es la naturaleza absoluta de todos los seres que tienen conciencia, hasta incluyendo los animales. Imagínense también los de las otras religiones, los de las otras culturas, los de las otras manifestaciones. O sea que la naturaleza absoluta de todos los seres es ese estado perfecto de Buda. O sea que nuestra mente también, que es una mente que en realidad está continuamente ocurriendo, que en realidad está siempre presente, que conoce constantemente y que nos trae miedos y que nos trae expectativas y que nos hace desarrollar este entumecimiento, esa misma mente en su estado natural no es otra cosa que Buda. Para bien y para mal tenemos esta mente. Para bien, porque no vamos a encontrar la budidad en ninguna otra parte, aparte de esa mente.
Y no vamos a encontrar otra realidad aparente que se aparece como externa en este momento, que sea separada de nuestra propia mente. En el momento en que descubramos y vivenciemos la no dualidad entre sujeto y objeto, entre la mente que conoce y aquello que es conocido. Esas son palabras muy mayores que por ahora no podemos entender, pero así es como es el estado de Buda. Entonces, la disminución de deseo lo que está diciendo es que realmente es como una balanza. Cuanto menos deseos tenemos por las cosas mundanas, renunciamiento, que es la forma más básica, más primitiva, en la cual entendemos lo que significa el renunciamiento. Por supuesto, el renunciamiento más absoluto es el que había mencionado anteriormente, renunciar a la confusión de la ignorancia, pero aquello que nos lleva a la confusión de la ignorancia, también hay un desencanto con lo mundano, un desencanto con los objetivos mundanos, un desencanto porque hemos visto el entumecimiento a lo que nos somete ese embobamiento que tenemos con los objetivos mundanos. Entonces, poco a poco vamos simplificando nuestra vida, teniendo menos deseos, viviendo de manera más simple. Pero no porque nos hayamos propuesto y entonces hemos resignado todo lo que tenemos, nos divorciamos de nuestra pareja y no queremos ver más a nuestros hijos y nos vamos a una montaña. Eso no va a funcionar seguro. Seguro que no va a funcionar. Las cosas caen por su propio peso. Lo que va cayendo es el apego. Nadie dice que tenemos que abandonar nuestra vida cotidiana, que por otra parte es muy difícil en Occidente hacerlo. Era más fácil en Tibet, porque toda la sociedad estaba encaminada a apoyarnos en ese tipo de búsqueda. Era más fácil en la India antigua también, porque toda la sociedad también valoraba esa búsqueda. Pero nuestras sociedades no valoran esta búsqueda. Y tampoco nosotros lo vamos a hacer. Entonces, no vamos a abandonar nuestras actividades cotidianas, pero lo que sí podemos empezar a abandonar es esas formas de apego que ocurren justamente asociadas a ver que todas las cosas son muy reales, que mi sufrimiento es real, que mis objetivos que estoy tratando de lograr son muy reales, que mis relaciones son reales, y empezar a cultivar en nosotros todo lo que hemos visto en estas últimas 16 reuniones, en las cuales hemos visto una y otra vez, a fuerza de repetición, que la verdadera naturaleza de las cosas es que son vacías, que no son reales, que todo es como una película, que todo es como un sueño, que todo es como una gran ilusión. Y si lo empezamos a ver de esa manera, entonces naturalmente nuestros deseos empiezan a disminuir. Nuestros deseos empiezan a disminuir porque empiezan a disminuir los objetos de deseo que siempre nos atraían y por los cuales dedicábamos muchos esfuerzos para conseguir. Pero lo que va disminuyendo fundamentalmente es el apego. El apego ocurre porque justamente reificamos y le damos realidad a todas las cosas que se nos presentan a los sentidos, incluyendo nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros juzgamientos, nuestros sentimientos. Todo eso son parte también de apego. Entonces, si logramos instalarnos con esa otra visión muchísimo más acorde con nuestra naturaleza esencial, a la luz de la cual, a la luz de esa sabiduría, entonces podemos ver que todo es como un sueño, que todo eso hay que demostrarlo, pero bueno, si quieren se estudia, lo pueden estudiar, no hace falta estudiar filosóficamente, con tal de entender que realmente esa es la única manera en que las cosas pueden ocurrir. Ya estamos acercándonos a esa visión búdica, digamos, de que todo lo que experimentamos podemos disfrutarlo, podemos experimentarlo, pero el renunciamiento verdadero significa que lo estamos viendo mucho más a la luz de la verdad. Y cuando lo vemos a la luz de la verdad, bueno, lo estamos viendo mucho más cercano a que es todo como una gran película que produce nuestra propia mente. Yo sé que a veces hablo en esos términos que son, representan mucho lo que es la sabiduría búdica, como si yo tuviera esa sabiduría búdica, y quizás la vara que estoy presentando es algo muy difícil de alcanzar o de entender en este momento. Desde ya que a mí me costó cuando empecé, a mí me cuesta un poquito menos ahora,
Pero realmente, bueno, esa es la riqueza del budismo y esa es la sabiduría del budismo. No podemos sacar la sabiduría del budismo, que está presentándonos con esa visión de la realidad, simplemente porque es muy difícil que otros lo entiendan, sí, pero tenemos esta mente que es formidable y que aquello que es difícil de entender, esta misma mente tiene toda la capacidad de entenderlo. Es una de las cualidades formidables que tiene nuestra mente. Tiene un potencial infinito, tiene una capacidad infinita. Y la forma en que nosotros ahora experimentamos esta capacidad cognitiva de nuestra mente es ínfima. Es realmente como muy limitada con respecto o comparada con la capacidad potencial que tiene la mente búdica, que es la raíz fundamental de esta misma mente que ahora aparece en nosotros con sus concepciones de una manera muy, muy, muy limitada por las distintas velos cognitivos, velos emocionales, que si bien tienen la misma base de la naturaleza búdica, la forma que se nos presentan ahora es en este filtro de la visión kármica, percepción kármica y con todas sus limitaciones. Entonces el logro mejor es ese, es decir, cómo vamos a ir juzgando si estamos realmente progresando en el camino budista. Bueno, por supuesto, si nos iluminamos no tenemos que recurrir al texto de Atisha, pero cuando empezamos a ver que realmente no tenemos tantos deseos como antes, que nos contentamos con menos, la mayor riqueza, según lo que dice el budismo, es el contentamiento. Una persona rica puede ser la persona más pobre del mundo porque es avara, porque no puede compartir, porque tiene un apego tan grande que nunca les satisface, nunca llegan a contentarse. Entonces siempre están buscando algo más. El que ganó 100 millones quiere 1000, el que ganó 1000 millones quizás ya no busca más riqueza, pero busca el poder. Como leí una vez cuando le hicieron un reportaje al dueño de Oracle, dijo, cuando llegas al $1.000.000, ya, o a los 10 millones, o a los 1000 millones, no te interesa mucho la plata. Ahora empezás a buscar el poder. Bueno, siempre hay algo. Eso no es el contentamiento. Y en cambio una persona que tiene mínimo como para subsistir, por ahí está súper rica, porque tiene el contentamiento con eso que tiene. Hace muchos años yo estaba en Noruega y hablando con los noruegos, me decían que lo que era bastante común en esa sociedad es tener una casa en la ciudad, una casa en la montaña y una casa en Mallorca, en España, para el verano. Y por supuesto cada una de esas casas con sus autos y con distintos implementos y todo lo demás. Entonces esa persona, el contentamiento es tener eso y probablemente no le satisface y quiere tener algo más. Eso es parte del deseo. Entonces si notamos que realmente ya no tenemos ese impulso por deshacernos para conseguir algo más, por cambiar todos los años de teléfono, por cambiar todos los años de computadora y cada 2 años de auto y bueno, buscando ahora, ya hace 10 años que tengo los muebles, voy a llamar a alguien para que me los amueble con distintos muebles porque quiero cambiar los muebles. No, esa es la zanahoria en el burro. Es muy difícil progresar en un camino espiritual, sea cual fuere, cuando nuestra visión está dirigida hacia el exterior y motivada, impulsada por lo que se llama el deseo, que siempre tiene el deseo con apego, por supuesto. Bueno, vamos a ver las preguntas si quieren. A ver. Bueno, parece que estaban preocupados porque no se grababa, pero en realidad está filmado está filmado, o sea que va a salir en YouTube. La verdadera renuncia se da cuando uno tiene una vivencia de la naturaleza de la mente o se debe cultivar antes. Abandonar la zona de confort es abandonar lo conocido. Si uno renuncia a eso, nace el temor a lo desconocido. ¿Cómo se puede lidiar con ese sentimiento? No, yo creo que la verdadera renuncia se tiene que cultivar antes de la iluminación. Por supuesto que cuando uno ya está iluminado, ya ni habla de renuncia. Es decir, ahí vive lo que es la manifestación de esa sabiduría primordial que se manifiesta en las formas
las distintas dimensiones de la iluminación, que bueno, técnicamente se llaman Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Ahí no hay nada que renunciar, ni nada que obtener, ni nada que subir, ni nada que dejar, ni nada. Es simplemente la experiencia plena de un ser pleno, a lo cual no hay más alto que seguir. Es justamente la naturaleza absoluta de la realidad. Ahora, bueno, por supuesto que la zona de confort nos da ese confort de aquello a lo que estamos acostumbrados. Y siempre tratar de encontrar algo a lo cual no estamos acostumbrados, siempre nos crea una cierta ansiedad, ¿no es cierto? Bueno, es parte del camino, ¿no? Nos creará cierta ansiedad y ese sentimiento sí, nos dará cierto temor, pero realmente es un emprendimiento que valoramos porque estamos hartos de esta zona, no nos convence más la zona de confort. Ya no nos convence más este entumecimiento que tenemos, que no nos permite una claridad, y apenas empezamos a cultivar la claridad ya queremos cambiar. Ese cambio es el renunciamiento. Y por supuesto que el renunciamiento fundamental, eso lo tenemos que cultivar. Porque si no lo cultivamos, y no cultivamos ese renunciamiento a la confusión de la ignorancia, ocurre algo que es bastante irónico con el camino. Entramos porque estamos insatisfechos, porque ya realmente vemos que las cosas a las cuales siempre estuvimos acostumbrados, como objetivo principal de nuestra felicidad, en realidad son huecas, por un montón de razones, bueno, por la insatisfacción constante que estamos sintiendo, y entonces empezamos a practicar. Y cuando uno empieza a encarar la mente para conocerla, porque realmente a menos que la encaremos deliberadamente para conocerla, no la vamos a conocer, y es lo que ocurre en general con todos nosotros, a menos que encaremos fundamentalmente con la meditación, que es la manera en que le instruimos a nuestra mente para que se conozca a sí misma, a partir de las bendiciones de esa práctica, y porque nuestra mente va eliminando distintos velos, eliminando distintas neurosis, por así decirlo, distintos factores distorsivos, es el producto de la práctica de la meditación, es ese, el producto también de otro, cultivándola, amor altruista, cultivando la compasión, cultivando todas estas distintas prácticas que produce el budismo. Todas esas prácticas están dirigidas a acercarnos a la naturaleza esencial. Cuanto más nos acercamos a nuestra budidad, la fuerza de esa budidad, que es una fuerza, digamos, transformadora, muy positiva, eso se va manifestando y entonces empezamos a sentir mucho más paz, a sentirnos mucho más amor con nosotros mismos, empezamos a sentir un amor, un bienestar que no está condicionado, nos sentimos mucho mejor, mucho más bien, mucho mejor que antes. Y entonces ya esa insatisfacción, ese motor de la experiencia del sufrimiento que sentíamos antes, empieza a debilitarse. Y entonces hay mucha tentación como para quedarse en ese nivel de paz que hemos conseguido, que está acotado, por supuesto, porque no contiene el elemento de sabiduría que significa o que implica que ya hayamos encontrado la liberación y nos convertimos en lo que, como lo llama Tsonyi Rinpoche, en el maestro del samsara. Seguimos siendo samsáricos. Mientras sigamos siendo samsáricos, no hemos renunciado a la confusión de la ignorancia. Entonces, siempre nos tenemos que recordar que el objetivo de nuestro camino no es mejorar nuestra calidad de vida, ser más felices y más contentos con lo que tenemos, sino tenemos toda la potencialidad como para completamente trascender ese esquema que se manifiesta como la zona de confort, que no es más que una manifestación de la confusión de la ignorancia, ¿no? O sea que sí, hay que cultivarlo, hay que persistir, y si tenemos temor, es un temor fundamentado, pero solamente está fundamentado porque estamos muy acostumbrados al yo y a todas las tretas que tiene el yo para tratar de convencernos de que todo está bárbaro y que tenemos que seguir en este camino, ¿no? Me encantaría desear un poco más. Tuve una etapa de ser muy apegada y esto me enseñó a despegar de casi todo menos la familia. Como que estoy en el otro extremo. Quisiera volver a desear
sin apego es muy bueno. Bueno, empezar a desear el bien de los demás. Digamos, el deseo es bueno cuando es un impulso que... Porque, por supuesto, ¿qué es lo que nos impulsa a alcanzar la iluminación? Es liberarnos del sufrimiento. Mientras estemos como seres samsáricos, bueno, el deseo, que lo decimos que es el anhelo en realidad, para no llamarlo deseo, pero es un buen deseo. Deseamos iluminarnos, deseamos la libertad, porque queremos ayudar a los demás seres. Es un muy buen deseo. Quizás, bueno, ya que no te atraen tanto las otras cosas de los deseos mundanos, por ahí podés cultivar más el deseo que también es un deseo, pero es un buen deseo, es un deseo positivo. El deseo es el motor que nos produce o que nos orienta hacia el progreso. Y en vez de orientarnos hacia el progreso material, porque ya uno, bueno, no está tan encantado con eso, bueno, entonces guiarlo hacia el progreso espiritual, guiarlo y que sea un motor para el crecimiento espiritual. ¿Okay? Me parece que eso es lo que tendría para decir acá, ¿no? Buenas noches desde Caracas. ¿Qué dice el budismo en esos casos de personas fallecidas que años después de su cuerpo permanece sin descomponerse, como el caso del joven Carlo Acutis en Italia, que van a beatificar próximamente? He leído que algo similar ha ocurrido con algunos monjes budistas. ¿Por qué ocurre ese fenómeno tanto en budistas como en no budistas? No sabría contestar estrictamente en este caso de este joven que están por beatificar. En el caso del budismo, hay una explicación que se dice que sin llegar siquiera a liberarse, sin llegar siquiera a ser un Buda, pero siquiera a liberarse, son dos etapas distintas. Alguien que tiene una concentración unipuntual, un samadhi tremendo, que no, digamos, inconmovible, en lo cual no existe ningún tipo de distracción. Samadhi es una absorción meditativa, en que no existe ningún tipo de distracción, que es como el océano sin olas, y entra en la muerte en ese estado. Entonces, en realidad la mente permanece en ese estado y puede permanecer mucho tiempo, y mientras permanezca en el cuerpo no se deteriora. Es una de las maneras en las cuales se da en varios monjes que ocurrieron también en el Theravada, digamos, en Tailandia, Sri Lanka y demás, que hay casos de monjes que están así. No sé muy bien, no podría explicar que no son arhats, pero digamos que hay monjes que ya están liberados como si fueran los 4 niveles de liberación del Theravada. ¿Saben cuáles son? Uno es entrar en la corriente, que es decir que ya está en la dirección del arhat, que sería el nivel del nirvana menor, no es un Buda, pero está liberado. El segundo es el que regresa una sola vez, el tercero es que el que no regresa ya, y el cuarto es el arhat. Y el arhat en realidad es alguien que ya ha trascendido el samsara. No sé muy bien si alguno de estos monjes es un arhat y está en ese nivel. La única explicación que yo oí de algunos monjes que permanecen en eso es que no se puede asegurar que esa persona esté liberada. Lo que sí se puede asegurar es que está en un samadhi, quizás esté en un shamatha, un samadhi muy inconmovible, y por lo tanto el cuerpo no se deteriora. En realidad, mientras la mente permanezca en el cuerpo no se deteriora. En el caso de mi maestro principal, Abu Rinpoche, su hijo, el monasterio, yo estaba viviendo en ese monasterio en ese momento, en una casa en realidad de familia, porque también tenía 4 hijos con su mujer, y el hijo mayor era la encarnación de su guru anterior en Tibet. Y en ese momento, bueno, este monasterio está en Manali, que está cerca, digamos, de la frontera con Pakistán, sería al oeste de la India.
Ahora el hijo estaba estudiando en un monasterio en Darjeeling, que es al este de la India, muy cerca de Bangladesh. Entonces cuando mi maestro murió en su cama, el hijo se le avisó, esto es 1974. Entre que se le avisó, entre que vinieron en auto y que llegó, tardaron, no sé si 7 días o 10 días. Durante todo ese periodo no hubo ningún signo de decaimiento del cuerpo, digamos, no había olor, no había ningún cambio. El hijo llegó una tarde y a la mañana siguiente ya empezó a haber un cierto deterioro, empezó a haber olor, que sí que lo estaba esperando al hijo. No quería que el hijo llegara y que ya se encontrara con realmente un cadáver propiamente dicho. Es decir, que todos vamos a morir. No quiere decir que los budistas no mueren, pero hay varias maneras de morir. En este caso, había un control completo sobre su cuerpo. Dorzogne Rinpoche, que es uno de los fundadores de nuestro centro Tongjuling y que murió en 2017, hace 3 años, también estaba muy enfermo de cáncer y se mantuvo 17 días. El cuerpo ya tenía todos los signos vitales no funcionando, digamos, no latía el corazón, no había actividad cerebral que registrar y demás, no había pulso tampoco, pero había un cierto calor en la zona del corazón y el cuerpo era totalmente, digamos, la carne del cuerpo era blanda, las uñas seguían creciendo, los pelos seguían creciendo, el cuerpo no tenía un rigor, o ¿cómo se llama? Rigor rictus, no sé, bueno, no importa, mortis, ese, que digamos que está totalmente duro. Después de 17 días es cuando dejó el cuerpo. Durante esos 17 días estaba en el cuerpo en distintos estadios de realización, de evolución espiritual, y después de 17 días dejó el cuerpo. O sea que hay un control del cuerpo en el cual no se produce decaimiento mientras la mente permanezca en el cuerpo, ¿no? Eso es la explicación dentro del budismo, ¿no? También hay otros que disuelven el cuerpo en luz, porque el cuerpo está formado por los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y espacio. Y entonces, por el tipo de práctica que se está haciendo, se va disolviendo todo lo que compone el cuerpo en sus elementos, y la esencia fundamental de los 5 elementos es de luz cognitiva, de luz. Así es como la esencia fundamental de todos los fenómenos que percibimos, hasta los materiales, hasta las montañas, hasta los sonidos, todo es luz, es una manifestación de esa energía, el brillo cognitivo de la sabiduría búdica. Y entonces disuelven, surgen arcoíris en el cielo, mientras van disolviendo hay como mucha luz en el cuarto, y cuando lo entran a ver, está por supuesto la ropa que se cayó, las uñas que no están, digamos, abarcadas por la conciencia, porque ya es como materia muerta, y el pelo tampoco, y eso es lo que queda, como cuando una serpiente cambia de piel, más o menos, es como se dice. O sea que hay varias maneras de morir. ¿Okay? Bueno. En clase anterior usted habló sobre los milagros o siddhis. ¿Qué son los milagros en el budismo y qué los diferencia de los milagros ocurridos principalmente dentro del mundo católico? Bueno, no sé explicar muy bien los milagros dentro del mundo católico. Desde ya que hay grandes santos católicos, y por eso no soy yo como para juzgar qué tipo de nivel de realización espiritual, si eran budas o no. Seguramente eran grandes bodhisattvas, no sé muy bien, pero voy a referirme a los que nosotros llamamos milagros, pero que para otro, digamos, desde otro punto de vista, no son milagros para el que los hace. Hay cierto que llamaríamos milagros, digamos, por los siddhis, que son siddhis comunes, y a eso no apunta el budismo, y en realidad no apunta a que uno muestre milagros tampoco.
Entonces, materializaciones, clarividencia, un montón de cosas pueden venir con los siddhis comunes, por ejemplo. Pero en realidad, cuando uno va evolucionando en los distintos niveles de evolución espiritual, en el primer nivel, de acuerdo con el sistema del Mahamudra, es que la mente puede permanecer en un punto, y no solamente permanecer en un punto, sino que también se conoce a sí misma, porque ya en los finales de este nivel hay una transición de la mente que se conoce a sí misma y sabe todos los fenómenos que están pasando en esa, y se acerca mucho a su esencia. Entonces tiene vislumbres de su propia naturaleza, pero eso ocurre principalmente en el segundo nivel, que es el de la simplicidad, en el que la mente llega a una convicción absoluta por también no corroboración simplemente intelectual, a partir de análisis, sino el fruto del vipassana, que es que la mente descubre la vacuidad, que significa que está totalmente libre de nacimiento, de muerte, de que exista, de que no exista, de cualquier otro tipo de formulación conceptual a la cual estamos acostumbrados nosotros a ponerle a las cosas, porque trasciende completamente lo que se llama el tetralema, ¿no? Que existe, que no existe, que ni existe ni no existe, y que ni existe, bueno, ni esas cuatro. El cuarto es la negación de todo. Es decir, que al descubrir la vacuidad, de la vacuidad, entonces uno ve que todos los fenómenos en esencia son esa vacuidad, pero sin embargo siguen manifestándose, y al manifestarse se ven como que son ilusorios, porque carecen de realidad intrínseca, como un sueño que carece de realidad intrínseca y sin embargo se manifiesta. Entonces la percepción ha cambiado ya desde el primer nivel, en la cual todavía persistían las restricciones kármicas y todo se reificaba, se le daba realidad a todas las cosas, y ya en el segundo nivel esa percepción ha cambiado y percibe que las cosas se manifiestan, pero que son como un sueño, que son ilusorias, que son como una película. A medida que se va afianzando la mente, porque la mente ya está funcionando desde su nivel natural, y eso es lo que va predominando, y la fuerza, digamos, de los hábitos dualistas se van volviendo cada vez más tenues. Entonces la mente ya entra en otra dimensión, no solamente que todo lo que se percibe está vacío y por lo tanto es como un sueño, sino que además ya mente y fenómenos ya se los empieza a percibir como inseparables. Es decir, que en cierta manera es como que la materialidad se va disolviendo. No nos tiene que asustar eso, porque en realidad, según la ciencia y ya según Einstein, tal cosa como la materia era muy discutible, ¿no? Energía es masa por velocidad de la luz al cuadrado. Cuando uno despeja la masa, se queda con energía, que no es material, y con la velocidad al cuadrado, que tampoco es algo material. Es decir, que masa en realidad era discutible, también si había algo así como materialismo. Pero en realidad en este caso, entonces, ya todo se ve como una proyección de su propia película. La vida, digamos, toda la experiencia que antes aparecía como separada de uno mismo, que después se empezó a ver como si fuera un sueño, ahora no solamente se la ve como un sueño, sino además se la ve como una proyección de nuestra propia mente. Es decir, tira más bien al idealismo, pero no completamente. Como lo expliqué en otras reuniones, es una cosa, no quiero entrar en filosofía, pero digamos, el que llegó a ese nivel, entonces si quiere que el espacio se solidifique, se solidifica. Si quiere que el agua se solidifique, se solidifica. Si quiere que no haya materia, bueno, no hay materia. Gampopa, por ejemplo, que es el fundador de nuestro linaje, por así decirlo, en base a sus antecesores, ¿no? Vajradhara, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa y después Gampopa. Uno de sus discípulos le preguntó, ¿cómo es una señal de que uno está experimentando, está vivenciando ese tercer nivel que se llama el de sabor único? Todo tiene un mismo sabor, el sabor de la mente, esa mente vacía, pero al mismo tiempo cognitiva, ¿no? La claridad y vacuidad en unión. Claridad, fenómenos, vacuidad, esencia de esos fenómenos.
todo es una proyección de la mente. Y Gampopa tenía una mesa delante, que por supuesto tenía patas, y decía, bueno, es mente y fenómenos que se vuelven uno, y pasaba la mano a través de las patas. O sea que eso es un milagro para todos nosotros, pero para el yogi, para este caso para Gampopa, no era un milagro, esa era una manifestación fidedigna de su vivencia de la naturaleza absoluta de la realidad, en la cual si quería que una taza de té fuera sólida, era una taza de té que podía disfrutar y si quería la podía pasar con la mano también, porque hay un control absoluto sobre lo que son la percepción que uno tiene y su relación con los fenómenos también. Entonces ahí se explica un poco por qué una persona de estos, los grandes yogis, hay 84 mahasiddhas, y uno lee todo tipo de milagros que hacían, de cosas que son distintas para nosotros. Cristo caminó sobre el agua, bueno, para los demás era un milagro, uno de los milagros de Cristo, no se los explica mucho, solamente se los explica porque Cristo era Dios, o una manifestación de Dios, y Él lo podía hacer. Pero en realidad el budismo, ese tipo de cosas no tienen gran misterio en el sentido, porque son parte de toda una estructura que está basada en por qué ocurren las cosas. Y en este caso, eso puede ocurrir porque esa mente ya está, digamos, percibiendo todo como que es una proyección de sí misma. Entonces, lo que quiera esa mente, ahí se produce. En la historia de Milarepa, por ejemplo, cuando debatía con alguien, le preguntó a un erudito que lo estaba desafiando a debates lógicos, le dijo, bueno, ¿el espacio es obstruyente o no es obstruyente? Y el otro decía, bueno, lo quería analizar filosóficamente. Y Milarepa se sentaba en el espacio, por ejemplo. Bueno, eso es un milagro para el erudito y para todos los que lo veían. Para Milarepa era parte de la realidad que él quería que se manifestara de esa manera. ¿Okay? Entonces, me parece que es así. No puedo contestar completamente cómo ocurren los milagros en otras tradiciones. Liberarnos del sufrimiento no es también un deseo. ¿Cuál es la diferencia entre esos deseos y los mundanos habituales? Sí, yo dije sí. Justamente tratar de liberarnos del sufrimiento, no querer sufrir, también es un deseo encubierto. Desear la felicidad es obviamente un deseo. No querer sufrir es también un deseo. También un deseo con apego. Uno está apegado a esa idea, digamos. Pero es un buen deseo liberarnos del sufrimiento. Anhelar la liberación es un buen deseo, yo lo dije, al querer alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres, es un deseo también. Es un estímulo, es un motor que nos induce al progreso espiritual, así como el deseo común y mundano nos induce a comprarnos un nuevo iPhone y una nueva esto y una nueva cosa y comprarnos esa rica comida y demás al progreso material. Bueno, el deseo bueno, que es anhelo, que es una aspiración, que también es deseo porque ocurre dentro del esquema dualista, clarificador nuestro, así como vivimos, pero es un deseo positivo. No todos los conceptos son negativos. El deseo es un concepto también, pero es un buen concepto. El deseo hacia la iluminación, el deseo hacia la liberación, es un buen concepto. ¿Ok? Y la diferencia entre esos deseos y los habituales es que permaneciendo en la satisfacción de los deseos habituales, permanecemos en samsara. Y, digamos, motivados por la aspiración de estos deseos espirituales, es posible alcanzar la liberación misma del deseo, que es también la liberación del samsara, ¿no? ¿Qué sensaciones físicas y o mentales nos pueden advertir que hemos caído bajo los efectos del apego? Bueno, la obsesión es eso. Es decir, el apego es muy fácil de detectar en realidad. Suponete que estás meditando. Viene un pensamiento y recordás una situación en la cual no actuaste de la manera que podrías haber actuado. Ahora la ves con distancia y decís, yo tendría que haber actuado de aquella forma. Pero ese pensamiento, bueno, lo sacás porque volvés a la respiración. Pero de vuelta vuelve ese pensamiento, eso es apego. Pensar en un pensamiento es apego. Dejar que un pensamiento surja
y simplemente ver que surge, y así como surge, se fue, y uno no se involucró con el pensamiento, no pensó en el pensamiento, eso no es apego. Eso es simplemente hacer que la mente esté abierta y permitir que todo surja. Lo que restringe la apertura de la mente es fijarnos a algo que está ocurriendo. O sea que a nivel mental es muy fácil de ver. Cuando algo nos irrita, cuando algo nos da placer también, e instalarnos en eso, y bueno, es que estamos apegándonos. Fijarnos, apegarnos, aferrarnos, son todas palabras más o menos de un significado muy similar, con distintas nuances, pero más o menos el mismo significado. Entonces, uno nota que está pegado cuando ya está incurriendo en los celos, por ejemplo. Y se siente mal porque tiene miedo, porque celos. Lo que induce el miedo ese, que proviene de los celos, porque uno tiene miedo de perder o de que otro te triunfe antes que uno mismo y le saque una... Bueno, hay miles de maneras de explicarlo. Lo que induce eso es el apego, porque en realidad si dejáramos que así cuando surgen los celos, surgen y uno no se fija a eso, no se apega a eso, entonces uno no siente el efecto de esos celos. Si surge una bronca y yo la logro liberar en el momento en que surge, entonces, bueno, mi cuerpo por unos instantes, por un tiempito, va a tener el efecto de esa bronca. Pero la bronca se fue, ¿por qué? Porque se fue el apego. Ahora, si yo me apego a la bronca que surge, ahí tengo un efecto físico también. En realidad yo me estoy apegando a la bronca. Uno diría, bueno, uno tiene aversión, no es el apego. No, yo estoy pegado a la bronca. Apego y fijación, en este caso, es lo mismo. La fijación es neutra. Uno se fija a algo que ocurre y en la percepción es separado de uno. Por eso uno se fija a eso, se pegó, apego. En ese sentido estoy describiendo lo que es apego. No en el apego solamente a las cosas lindas. Es esa función, esa expresión de nuestra ignorancia básica que a nivel empírico, a nivel de experiencia práctica, se manifiesta como fijación. La fijación es neutra. La fijación establece que hay un sujeto, la mente, el yo, que se fija a un objeto. Este objeto puede ser placentero, entonces la fijación es el apego a lo lindo, o puede ser desagradable, que es la aversión, sacárnoslo de encima, lo que fuera. Pero en ambos casos estamos fijados a eso. Entonces, sí, cuando hay un recuerdo, digamos, de algo que me irrita, de algo que me da mucha bronca, el efecto es que mi corazón empieza a sentirse mal, empiezo a transpirar, empiezo a que mi respiración se acorta. Bueno, también son efectos de la fijación o del apego, pero en ese sentido de fijación, ¿no? Y el efecto físico del apego que ocurre cuando uno tiene un pensamiento muy placentero, bueno, por ahí pensás en un helado y se te empieza, qué sé yo, a hacer agua a la boca, qué sé yo, o tenés alguna fantasía de algún otro tipo y también sentís que el cuerpo te reacciona de esa manera, ¿ok? Hay momentos que siento que esta pandemia nos llegó de una u otra manera para darnos cuenta de que no necesitábamos tantas cosas que creíamos hiper necesarias. Como que esto nos enfrenta de una u otra manera a entender que eso que vos estás diciendo, como esto de no ver amigos, familia, trabajar de otra forma, contentarnos con estar sanos, que era algo que dábamos por sentado. Bueno, si uno lo toma de esa manera, bueno, es bueno, ¿no? Es decir, nos puso con los pies sobre la tierra de una manera muy indirecta. No esperábamos que eso ocurriera, pero bueno, nos está dando una visión distinta, no necesitábamos tantas cosas y estamos bien, por ejemplo. Entonces quiere decir que, bueno, ¿para qué seguir afanándonos haciendo esfuerzos para conseguir tantas cosas que en realidad ya las vimos como triviales porque no son tan necesarias, ¿no? Uno puede utilizar cualquier situación. En este caso, bueno, lo que vos estás diciendo es, podrías utilizar esa situación de vivencia que tuviste con el COVID como para simplificar también
y bueno, en cierta manera es una manera de renunciamiento, ¿no? Si el video anterior se cortó, hubo un problema técnico. Sofi lo va a poner ya de vuelta, es decir, cuando lo estaba colgando en YouTube se ve que hubo una interrupción o algo que no se dio cuenta, pero me dijo que ya ahora lo va a hacer, lo va a hacer rápidamente. A ver, entiendo lo que manifestaste sobre la idea de abandonar todo en la vida, que no es el camino para el desapego. Aún así, la vida cotidiana siempre lleva una matriz de pereza mental constante. ¿No es acaso lo que hizo Siddhartha abandonar todo en busca de la verdad? Dejar todo es algo que está presente siempre en mí. A su vez acepto y abrazo mi realidad con amor. A su vez creo y siento que es el verdadero arte encontrar el equilibrio. Aún así, ¿cómo distinguir hasta dónde es sana la cotidianeidad de la vida para encontrar el verdadero desapego? De vuelta, es decir, hay situaciones que son placenteras y hay situaciones que son adversas y desagradables. Para algunos, cuando hay situaciones adversas, eso los vuelca con mayor fuerza hacia el camino espiritual, porque hay un contacto con el sufrimiento muy grande. Para otros es más difícil tener esa fuerza en el camino espiritual cuando en realidad no está experimentando gran insatisfacción, grandes cuestionamientos, que las cosas son huecas y todo ese tipo de cosas. Y eso resulta en que hay más pereza, digamos, menos dedicación para el camino espiritual. Es decir, esta es la forma tradicional. Puede ser que haya otra gente que esté, digamos, atraída por el camino de otra manera, no lo sé muy bien, pero siguiendo la forma tradicional, la explicación, porque cada uno de los 12 actos que hizo Buda hay que entenderlos metafóricamente. ¿Por qué empezó hablando del sufrimiento? Porque él consideró que la manera más honesta, más sincera, más genuina y más productiva para producir el progreso espiritual era a partir de la experiencia del sufrimiento, la cercanía de la muerte, de la enfermedad, nuestra vulnerabilidad y todo ese tipo de cosas que nadie en nuestra familia nos puede subsanar, que la cotidianidad tampoco nos puede subsanar, y cuando uno hace carne, todo ese tipo de vulnerabilidad hace carne en uno, entonces, bueno, la dedicación hacia la espiritualidad va a ser mayor, digamos, en términos generales. Entonces, hay un dicho, dice, esto más bien en Tibet, que cuando salía el sol, de vez en cuando, y después de un frío, digamos, de invernal terrible, cuando calienta el sol y con el estómago lleno, uno es una persona común. Y cuando las papas queman y hay mucho sufrimiento, uno se convierte en un practicante. Y entonces uno de los mayores obstáculos, en cierta manera, o mayores dificultades para superar es cuando la situación es placentera. Porque si es placentera, la cotidianidad es muy parte de nuestra zona de confort. Literalmente es nuestra zona de confort porque es cotidiano, porque es a lo que estamos acostumbrados. Y entonces quizás nos cueste un poquito más encontrar fuerza para la iluminación, pero eso depende de cada uno. Hay gente que se siente cómoda en ese sentido, pero igual la búsqueda de la verdad es, no es tanto el motor, digamos, la verdad del sufrimiento no es tanto lo que lo motoriza hacia el progreso espiritual, sino realmente hay un cuestionamiento sobre la ignorancia y eso entonces hace que el verdadero motor sea la búsqueda de la verdad, que eventualmente a todos nos tiene que venir. Todos empezamos el camino espiritual en su gran mayoría por la insatisfacción y todo este tipo de cuestiones,
pero después nos damos cuenta que realmente todo, en última instancia, se basa en destruir la ignorancia, es decir, la búsqueda de la verdad. O sea que tarde o temprano tenemos que tener ese renunciamiento de Siddhartha y estos grandes maestros, ¿no? En su visión, antes de empezar el camino del Mahamudra, a partir de enseñanzas como las que está dando en la obra que usted ha traducido, es importante la práctica regular del Ngondro. El Ngondro es una práctica, sí, que pertenece al Tantra, no es algo que se enseña en el Mahayana propiamente dicho, ni mucho menos en el Theravada. Y realmente sí, es algo muy productivo. Es decir, uno puede no hacer el Ngondro, pero en realidad tiene que cuestionarse por qué no lo quiere hacer. El Ngondro son prácticas preliminares que realmente, si uno las hace bien, van afectando positivamente nuestra mente y la van haciendo como un buen receptáculo, como para encarar las prácticas del Tantra de una manera mucho más fructífera. Principalmente porque si uno ve las prácticas del Ngondro, que están constituidos por muchos miles de postraciones y tomas de refugio y desarrollo del bodhicitta, y también hay purificación de los velos y las negatividades que hemos hecho con la práctica de Vajrasattva, y después hay que generar mérito también. Mérito se genera, digamos, ayudando a los seres comunes por prácticas de generosidad, de disciplina y otro tipo de prácticas, pero también karma positivo cuando uno hace ofrendas, que es justamente para contrarrestar el apego que tenemos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, nuestras posesiones. Uno al final ofrece el universo también miles de veces a los seres iluminados. Y después finalmente es Guru Yoga, que es realmente la práctica de relacionarse con el Guru, de abrirse al Guru, de desarrollar devoción hacia el Guru de una manera metódica, sistemática. Ahora, cuando uno ve en realidad la agenda o, digamos, el propósito escondido de estos 4 preliminares, en realidad todo se trata de relacionarse con la figura del Guru, porque la figura del Guru, lo habrás leído en el libro, es fundamental en el Mahamudra y en el Dzogchen. La devoción, la conexión con el Guru, la apertura hacia el Guru. De esa manera recibimos la influencia espiritual de este ser que ya ha conocido el estado iluminado y por lo tanto lo puede transmitir y puede guiarnos. Y eso es lo más rápido, es Chinlab, la palabra de bendiciones en tibetano. Chinlab se interpreta como que son lab, son olas, y chin, que es como, son como ofrendas, como regalos, como algo que se da, que produce transformaciones. Ahí está. Olas que producen transformaciones. Entonces lo que verdaderamente nos transforma de la manera más rápida, por eso el Tantra en una sola vida nos puede llevar a la iluminación, es abrirnos para recibir esa influencia, esas bendiciones que son las más efectivas para producir las transformaciones a nivel emocional, a nivel cognitivo, y por eso uno puede transitar rápidamente hacia la iluminación. Ahora, de la manera de abrirnos es la devoción. Entonces nosotros de nuestra parte tenemos que abrirnos. ¿Cómo lo hacemos? Con los 4 ngondros. Porque en realidad uno se está postrando tantas veces, tomando refugio, está postrándose hacia principalmente el Guru y todos los seres iluminados, pero constantemente se está acordando de que todos los seres iluminados son una manifestación del Guru. Y el Guru está como un reflejo, es como un espejo de nuestra propia mente iluminada, búdica, ¿ok? Y después cuando uno hace la práctica de Vajrasattva, en realidad, en esencia, es el Guru que en ese momento, así como toma la forma física que lo vemos, en ese momento, como es un Buda, y lo vemos de esa manera, toma la forma de Vajrasattva. Y entonces es Vajrasattva y el Guru el que nos está
Purificando quiere decir que también estamos relacionándonos con el guru como un ser iluminado. Y después ofrecemos todo el universo a quien, igual que en el refugio y las postraciones, a todos los seres iluminados que son una manifestación del guru. Y finalmente ahí sí, ya no hay metáforas ni nada, y directamente estamos haciendo súplicas al guru para relacionarnos con él, que nos dé las bendiciones. Bueno, hay diferentes fórmulas que uno usa en forma de oraciones, ¿no? O sea que si uno puede hacer el honro, es bueno. Ahora uno dice, bueno, pero hasta que, digamos, esa es la manera, si uno ya tiene un maestro y ya identificó un maestro con el cual relacionarse, es como el punto de partida. Pues entonces, todos los 4 honros, las 4 preliminares, van a estar dirigidos a alguien en particular. Y si uno no lo tiene, es un poco más difícil, es un poco más abstracto en cierta manera, pero igual nos viene bien, porque algunos de todos los lamas del linaje, si no es el guru, es Dorje Chan, que es Buda Shakyamuni, que tomó la forma de Vajradhara para enseñar el Mahamudra, o Estilopa, o Milarepa por ahí, o algunos de ellos. Hay varias clases de guru. Uno es el guru principal, que es el con el cual tenemos relación a nivel humano, pero también están los gurus del linaje, sin el cual el guru principal no se hubiera iluminado, o sea que son igualmente importantes. O sea que también uno se puede relacionar de esa manera. Uno tiene ahora, lo que tiene es que, ¿por qué son tantas? Porque al repetir, tradicionalmente uno hace 111.000 veces de cada una de las cosas, 111.000 postraciones, 111.000 vajrasattva y así. Hoy en día los lamas lo han hecho, han verificado que es muy difícil, o es más difícil para los occidentales, y lo que van aconsejando es hacer 10.000 de cada uno, y cuando se terminó el ciclo, uno en general, como las valora, puede hacer otras 10.000 de cada uno y así. Y uno pregunta, bueno, ¿por qué repetir? Y porque por repetición vamos a familiarizando nuestra mente con ese objetivo. Por repetición de las postraciones, vamos a repetir una y otra vez, vamos contrarrestando nuestro orgullo, las ideas que tenemos de nosotros, todas las cualidades que creemos que tenemos. Realmente, ante la iluminación de todos estos seres, somos seres samsáricos y hay que asumirlo. Entonces, una y otra vez, y lo mismo con la purificación, lo mismo con las ofrendas y demás. Esas son las repeticiones. Y por otra parte, porque darse cuenta que practicar el Dharma no es algo... No es ir a tomar unos tragos con unos amigos, realmente implica esfuerzo, implica dedicación, es como, en cierta manera, bueno, hay que tomarlo en serio, hay dificultades, hay a veces dolor de las rodillas, pero uno sigue adelante porque está reforzando la ¿cómo se llama?, motivación hacia la iluminación, la fortalece cada vez más. Wow. Se puede decir que Rigpa también es ese primer momento de conciencia que surge antes de que surge la mente conceptual cuando observamos un objeto. Sí, por supuesto. ¿Cómo lo detectamos? Rigpa es la mente natural, para el que no conoce ese término, ¿no? Es mente natural, mente en su estado natural. Es en el sendero, Rigpa es el vislumbre que tenemos del estado búdico, ¿ok? En su característica tiene las cualidades del estado búdico, no completamente manifiestas porque todavía siguen los velos, pero Rigpa es el estado de conciencia que coincide con nuestra mente natural, que coincide también con nuestra mente búdica. Ahora, la pregunta dice... el primer momento de conciencia que surge antes de que surja la mente conceptual. Sí, si podés detectarlo, encantado. Pero en general es prácticamente simultáneo. Surge la conciencia de la base búdica y ya está, por hábitos enraizados desde tiempos sin comienzo, nuestra conciencia ya surge dualista. Aunque hay una posibilidad de detectar ese espacio antes de que se transforme en el dualismo. Por eso es la misma base cuando se transforma en conceptual dualista, es samsara, esa misma base, rigpa, buddhidad, cuando no se distorsiona, es el camino
a la iluminación, al nirvana o a la budidad, ¿no? O sea que si podés identificar ese estado de conciencia impoluto, no distorsionado en absoluto, eso es la mente búdica. Y después no caes entonces en la conciencia conceptual. A rigor mortis, aquí me dijo alguien. Un domingo hablaste un poquito sobre la práctica de irse a dormir. Dijiste algo así como entrar en el corazón o la garganta. Seguro recuerdo mal. ¿Podrías por favor explicar un poco más sobre eso? Es una práctica específica, realmente no quiero entrar en esa práctica de los sueños. No está mal, digamos, enfocar el corazón. En la práctica de los sueños específicamente uno visualiza una letra de un cierto color en la garganta, porque es el chakra, digamos, que está en la garganta, aparentemente tiene una conexión con esa conciencia de los sueños, ¿no? Y entonces uno, al enfocar en esa letra con ciertas instrucciones, entonces eso faculta que pueda reconocer los sueños como tal. Esto es un sueño y permanecer soñando. Y todo el tiempo ser consciente de que no es nada más que un sueño. Es el propósito primero de la práctica de sueños, y después hay otras instrucciones, pero bueno, no me quiero meter en eso. Pero antes de irse a dormir, dormir con un buen pensamiento al final, tratar de dormir con un pensamiento compasivo, un pensamiento también de fe en el camino, de inspiración en el camino, de acuerdo con el nivel de evolución espiritual, de vivencia espiritual. Cada uno puede elegir algún tipo de estado mental antes de que entrar en el blackout del dormir, ¿no? Bueno, acá preguntan, cuando se está en un estado de presencia libre de distracción, puede ser que el tiempo se detiene, puede ser que esa es la causa de poder mantenerse más tiempo sin descomponerse el cuerpo. Mira, puede ser. En realidad, Buddha Shakyamuni, por ejemplo, estuvo 6 años en meditación de Samadhi. En los primeros 3 años comía un grano de arroz por día. Los últimos no comía nada. Y el cuerpo, porque estaba en absorción meditativa, yo no sé explicarlo bien, pero creo que las funciones físicas pasan a estar como latentes y dejan de funcionar al mismo ritmo en el que funcionan habitualmente para mantenerse vivas. Supongo que es eso, porque él no murió y porque estos otros tampoco mueren. Pero el tiempo es una cuestión totalmente relativa del que lo está experimentando. Y no sé si el tiempo experimentado por esa mente que está conectada con ese cuerpo, como el tiempo toma otro tipo de característica, también influencia en las transformaciones que van haciendo que el cuerpo decaiga y lo detienen. Puede ser. El tiempo es totalmente relativo, es una creación humana para nosotros. El tiempo humano es el tiempo humano, ¿no? 60 segundos, 1 minuto, 60 minutos, 1 hora, 24 horas, un día, etcétera, etcétera. El tiempo para una mariposa, no sé, creo que la mariposa desde que nace hasta que muere pasa toda una vida, vive un día nomás. En todo un día la mariposa nació, creció, se casó, se divorció, fue al psicoanalista, etcétera, etcétera, y después murió. El periodo de un día, que es para nosotros un día, para la mariposa es toda una vida, en la cual suceden un montón de experiencias. Desde ya que no conozco cómo lo percibe una mariposa, pero creo que es fácil suponer que el tiempo de un día, que es toda la vida de la mariposa, no lo experimenta como lo experimentamos nosotros. Se dice que el tiempo para un deva, por ejemplo, un día de un deva son como 500 años humanos. Y para el deva es un día nomás. Y así sucesivamente. O sea que el tiempo es relativo,
No te puedo contestar con seguridad, pero es posible que haya una relación con eso. Como milagros del mundo católico, me refiero a las supuestas curas milagrosas de enfermedades. Bueno, puede ser. Puede ser si alguien que está conectado con algún aspecto divino, entendiendo por aspecto divino, digamos, un budista diría está conectado con algún vislumbre de su naturaleza búdica que se manifiesta como un rayo de sol cuando se abren las nubes, por ejemplo. Y entonces esta mente que en realidad está, digamos, obnubilada por la ignorancia y por el entumecimiento, como dije anteriormente, de pronto tiene esa cualidad de trascendencia, de clarividencia o de algo, porque está más conectada con ese aspecto de la naturaleza búdica. Creo que en las religiones teístas dirían que es un don divino o que se conecta con la divinidad, no entiendo muy bien, pero es posible que ocurran esas curas milagrosas. En realidad, la trascendencia nuestra es toda milagrosa para una mente común como la nuestra, ¿no? El hecho de que Buda diga, uno dice, bueno, ¿cómo es la omnisciencia? ¿Qué significa la omnisciencia de Buda? Es difícil de entender. Pero para nosotros es un milagro. Por ejemplo, Buda, hace 2500 años, cuando estaba enseñando el Samadhi Raja Sutra, un sutra, ¿no? El sutra del rey del Samadhi, de la absorción meditativa, enseña ese sutra, entonces dice a los alumnos, a los discípulos, le dice, bueno, ¿quién va a ayudar a propagar este sutra en el futuro? Y se levantó un discípulo que se llamaba Chandraprabha Kumara, y que es Dao Shunno en tibetano, y Buda le dice, bueno, no sé si tuvo voz, no sé si era porteño, pero digamos, le dijo, dentro de tantos años, en el siglo 1100 después de 1100, digamos, espera un minuto, dentro de 1600 años, vas a aparecer en el país de las nieves con el nombre de Sonam Rinchen quiere decir es Ratna Punya, y vas a ser un médico y de ahí vas a transformarte en un monje y propagar este sutra. Y ese fue Gampopa. Entonces Buda directamente preveía el futuro y eso fue y se confirmó de esa manera. Dentro del siglo VIII, digamos, 8 más 500 serían después de 1300 años, en el país de las nieves también, en Tibet, va a ir uno exactamente igual que yo. Y se va a llamar Padmasambhava. Y ese fue Padmasambhava. Y esos son milagros para nosotros, pero para Buda era Buda. Eso lo tenemos nosotros. Esa es nuestra mente natural, nuestra mente búdica, es igual que la de Buda. Entonces, si hay distintos resquicios, por ahí surge algún tipo de manifestación cognitiva de sabiduría que permiten a ese ser, por una cuestión kármica, tener algún tipo de siddhi, de curar enfermedades o lo que fuera, ¿no? Supongo, ¿eh? Bueno, creo que se terminaron las preguntas. Bueno, vamos a compartir esto que hemos generado, que es positivo desde el punto de vista del budismo, es más positivo que ir a pescar, por ejemplo, o que estar viendo Netflix, ¿no? Es más positivo. Estamos encaminados a algo muy positivo, es karma positivo. Karma positivo en el contexto budista se lo llama sonam en tibetano y es mérito. Ok. La palabra mérito está siendo cuestionado estos días, pero en el budismo es algo muy valorado el mérito. Entonces dedicamos ese mérito, lo hemos generado nosotros, es algo que nosotros vamos a disfrutar porque lo hemos generado, es un karma positivo, pero en consonancia con lo que hemos dicho al principio, que estábamos
que para beneficiar y ayudar a los demás seres, ahora lo compartimos con todos los demás seres y al compartirlo lo dedicamos así, mentalmente, no hace falta oración, no hace falta nada, lo importante es mentalmente ese proceso de compartirlo y dedicarlo para que apenas lo reciban puedan eliminar todos los velos que les impiden experimentar su mente natural, el estado búdico y puedan alcanzar la compasión infinita, el bodhicitta, es decir, la mente iluminada. Nos vemos el próximo domingo.